Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con la segunda parte de estabilidad y control, correspondiente a los principios básicos aeronáuticos. En un video anterior vimos todo lo que creía yo es demasiado importante entender la relación entre aerodinámica, meteorología y ahora directamente estabilidad y control. Y me gustaría que ustedes vayan a ver ese video directamente previo a este para que entiendan y comprendan el porqué del comportamiento de la aeronave durante el vuelo, ¿sí? Es bastante importante, es bastante indispensable y creería yo que van a encontrar mucho de lo que da explicación, de lo que da pie a todo lo que vamos a ver el día de hoy y todo lo que podemos ver reflejado en el comportamiento de las aeronaves en el día a día. Bien, vimos precisamente todo lo que tenía que ver con el tema de estabilizadores, con todo lo que tenía que ver con el tema de las alas, la ubicación del centro aerodinámico, centro de gravedad, qué es cada uno de estos, así que son conceptos y principios que necesitamos saber para continuar con el video del día de hoy, ¿ok? Bien, familia, el día de hoy vamos a hablar en general de la estabilidad. Vimos antes conceptos previos, ¿sí? Relacionados con la estabilidad, pero no netamente lo que es la estabilidad, ¿ok? Familia, tenemos que comenzar diciendo que la estabilidad es la capacidad o incapacidad de la aeronave para mantener una determinada actitud, un determinado comportamiento durante el vuelo. Ahora, ¿qué tiene que ver la estabilidad con la aeronave? Decíamos precisamente que la aeronave es como un péndulo en el aire, un objeto en suspensión que necesita el equilibrio de las fuerzas que mantienen a la aeronave precisamente en vuelo para que ésta se mantenga en una determinada posición, en una determinada configuración, una determinada actitud. Ahora, nosotros tenemos distintos tipos de estabilidad. Tenemos tres estabilidades distintas. Tenemos dos estabilidades generales y por cada una de estas estabilidades generales podemos encontrar tres estabilidades distintas. ¿A qué voy con esto, familia? Vamos primeramente a ver las tres distintos tipos de estabilidades que podemos encontrar. Hablando de la estabilidad, tenemos una estabilidad del tipo estable, valga la redundancia. Tenemos una estabilidad neutra. Y tenemos una estabilidad inestable. A pesar de que suene contradictorio, ahora vamos a ver a qué me refiero. Bien, he de comenzar diciendo, familia, que en este caso las estabilidades se dividen principalmente en estas de forma más común. Sin embargo, como decíamos, tenemos dos variantes más que hay que agregarles a estas. Sin embargo, primero comencemos por definir qué es cada una de estas. Una estabilidad estable se define como la capacidad que tiene un objeto, en este caso una aeronave, para regresar a su posición de vuelo original después de haber sufrido una perturbación en su comportamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos precisamente en el video anterior de la distribución del peso y bueno, cómo influenciaba esto en el comportamiento y el cabeceo de la aeronave? Bien, supongamos que no es un peso. Supongamos que en este caso a la aeronave un viento le aplica una fuerza descendente o lateral, ¿sí? Que a la aeronave la hace actuar de una forma nueva y distinta como estaba ya actuando antes. La aeronave, si es estable, es capaz de regresar a su actitud de vuelo original después de haber sufrido una perturbación. Es decir, la aeronave se encontraba en vuelo recto, ¿verdad?
existe una corriente de aire descendente. La aeronave se ve obligada a descender, pero en un punto va a ser capaz de recuperarse. No de recuperar la altitud que tenía, sino de recuperar la actitud de vuelo que poseía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con una aeronave con estabilidad neutra? Una aeronave con estabilidad neutra se define como una aeronave que después de haber sufrido una perturbación en su comportamiento durante el vuelo, va a adoptar, va a asumir como propia la nueva actitud de vuelo provocada por la perturbación. Es decir, pongamos el mismo caso. La aeronave se encuentra en vuelo recto. Se ve afectada por una corriente de viento descendente. La aeronave va a optar, ¿sí?, por tener un comportamiento distinto. En este caso, suponiendo de forma inclinada. Una vez que la aeronave deje de recibir esta perturbación, optará como nueva actitud de vuelo la originada por la perturbación. Ahora, tenemos la estabilidad inestable, ¿ok? En este caso se define como la capacidad o incapacidad de la aeronave por retornar a su actitud de vuelo original después de haber sufrido una perturbación, alejándose cada vez más de su actitud de vuelo original. ¿Qué quiere decir? La aeronave está en vuelo recto, sufre una perturbación, sin embargo, esta se aleja cada vez más de su actitud de vuelo original. Bien, es de esta forma como podemos definir los tres tipos distintos de estabilidad. A pesar de que diga neutra, a pesar de que diga inestable, no. Estabilidad en general, ¿ok? Bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Y qué tiene que ver que hayan tres estabilidades? ¿Se acuerdan, familia, desde un principio que decíamos, no solo en aerodinámica, sino en general, que las aeronaves son diseñadas y construidas según un determinado propósito? Bien, una aeronave estable es bastante buena para mantener una determinada actitud en vuelo. Sin embargo, el mismo hecho de que esta aeronave sea capaz de mantener una actitud determinada de vuelo hace que al piloto se le sea más difícil cambiar el comportamiento de la aeronave. Suponiendo, yo estoy yendo en un vuelo recto y de repente quiero realizar un viraje, quiero realizar un ascenso o un descenso. La aeronave, de forma natural, porque ha sido diseñada para ser estable, ¿sí?, va a oponer una resistencia al comportamiento, al cambio de comportamiento que el piloto esté haciendo que esta aeronave tenga, ¿ok? Con una estabilidad neutra, me permite a mí tener una maniobrabilidad de la aeronave, me permite a mí cambiar la actitud de la aeronave. Sin embargo, a la vez que yo cambio el comportamiento de la aeronave, tengo yo que estar mucho más pendiente de esto mismo, precisamente ¿por qué? Porque la aeronave no va a oponer ninguna resistencia, ni a mí, ni a las fuerzas externas. Por lo tanto, la aeronave es mucho más propensa a ser desviada de su trayectoria, es mucho más propensa incluso a verse afectada por fuerzas como el viento, por fuerzas como los cambios de presión y de temperatura, que esto afecta a la densidad, y muchas cosas más, ¿ok? Ahora, una aeronave inestable, en cambio, es una aeronave que al piloto le es más difícil mantener una determinada actitud. Sin embargo, es demasiado fácil cambiar su comportamiento. ¿Por qué? Porque está diseñada para eso. Y yo me pregunto, como se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver esto, sí, con el comportamiento en general de la aeronave?
Yo sé que quiero una aeronave que se mantenga en un vuelo estable. Entonces a mí me conviene más tener una aeronave con una cruza de estas dos, es decir, como una mezcla entre estas dos estabilidades, antes que una aeronave inestable. Sí y no. Aquí entra precisamente lo que les decía desde un principio, el fin según el cual es fabricada y diseñada una aeronave. Una aeronave estable es mucho más usada en el mundo de la aviación actual para el entrenamiento de pilotos. Precisamente ¿por qué? Porque son aeronaves que van a buscar mantenerse en vuelo ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. ¿Ok? Una aeronave con estabilidad neutra es una aeronave que incluso podemos decir de cierto tipo de aviación deportiva. ¿Sí? Incluso podríamos decir aviación general y civil, pero sería meternos mucho a ondear en esto y la verdad es precisamente lo quiero mantener como principios básicos aeronáuticos, ¿ok? Pero es para que ustedes tengan una noción. Y una aeronave inestable, un muy buen ejemplo de aeronaves inestables son los cazas de combate, son las aeronaves acrobáticas, precisamente las que vemos en las campañas, en los videos, en las competencias aéreas de Red Bull. Es un muy buen ejemplo de aeronaves inestables. ¿Por qué? Porque estas necesitan cambiar su comportamiento radicalmente de un momento a otro. Mientras que las aeronaves estables son las aeronaves de línea aérea, son las aeronaves de entrenamiento y la gran mayoría de aeronaves que nosotros podemos encontrar en el mundo. Un muy buen ejemplo de una aeronave con estabilidad neutra, para poner un ejemplo también y no dejarla al lado, sería una aeronave del tipo de helicóptero. Porque necesitas mantener una determinada configuración para que la actitud de la aeronave se mantenga. Sin embargo, esta se va a ver influenciada por las fuerzas externas. Entonces hay que mantener de forma constante una determinada actitud de la aeronave. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, familia, podemos darnos cuenta, ¿sí?, de cómo la estabilidad de la aeronave influye en su comportamiento. Y esto a su vez va a influir bastante en la distribución, en el desplazamiento del centro aerodinámico, que también es importante. ¿Para qué? Para que la aeronave se mantenga en equilibrio, a pesar de que la aeronave ya tenga instalados las superficies estabilizadoras. ¿Ok? Ahora, decíamos, familia, que teníamos en este caso estos tres distintos tipos de estabilidades, pero también tenemos otras dos estabilidades generales. ¿A qué me refiero? Me refiero a la estabilidad estática y a la estabilidad dinámica. ¿Ok? Voy a quedarme en este caso únicamente con la estabilidad, ¿sí? Y vamos a ver precisamente cómo esta se comporta de distintas formas, si es una estabilidad estática y si es una estabilidad dinámica, para que ustedes entiendan y comprendan la diferencia entre la una y la otra. La estabilidad estática se define precisamente como la actitud y el comportamiento prolongado en el tiempo. La estabilidad dinámica se define como el comportamiento irregular de la aeronave, en este caso aeronave, a lo largo del tiempo. Ok, decíamos que teníamos una aeronave estable. Ya sabemos lo que es una aeronave estable. Una aeronave con estabilidad estable, estática, va a tener una tendencia a recuperarse de forma prolongada. En el caso de una aeronave con estabilidad dinámica, en este caso la aeronave va a tener un comportamiento irregular hasta que ésta se mantenga en equilibrio. Es decir, que podemos darnos cuenta que el comportamiento de la estabilidad dinámica, ¿sí?, es errático, digamos así, mientras que el de la estabilidad estática es un comportamiento prolongado en el tiempo, ¿sí?, de forma regular, mientras que en la dinámica es de forma irregular. Ahora, aplicando esto directamente a la estabilidad neutra, podemos decir, en este caso,
que una aeronave con estabilidad estática neutra va a tener el siguiente comportamiento. Estática. Dinámica. ¿Sí? En este caso, después de la perturbación, va a mantener, como decíamos, la misma actitud provocada después de la perturbación. En este caso va a oscilar entre la que tenía antes, la actitud que tenía antes y la provocada por la perturbación, mientras que en este caso va a mantenerse, si se dan cuenta. ¿Y qué pasa con una estabilidad inestable? Inestable. Estabilidad estática. Estabilidad dinámica. Bien. En este caso, obviamente, por el espacio de la pizarra no lo puedo representar de otra forma, pero se entiende que existe una oscilación incluso mucho más grande a medida que pasa el tiempo. Entonces nos podemos dar cuenta que según este comportamiento, ¿sí? Según cómo sea el diseño de la aeronave, vamos a tener un distinto comportamiento. Incluso hablando de una aeronave con estabilidad como tal, estabilidad neutra e inestabilidad, ¿ok? Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta que debido a esto va a estar de forma oscilante o de forma progresiva cambiando, ¿sí? El centro de gravedad y el centro aerodinámico. El centro de gravedad va a ser básicamente el mismo, entre comillas. Ya vamos a ver todo esto en el tema de la performance. Pero suponiendo que el peso se mantiene siendo el mismo por una determinada cantidad de tiempo, o digamos que en todos los ejemplos el peso es el mismo. El centro aerodinámico es el que va a determinar aquí si la aeronave es estable de forma estática o dinámica. Igualmente con el resto de estabilidades o inestabilidades, ¿ok? Porque en este caso, precisamente la posición, decíamos, en este caso que tiene un rango de movimiento, el centro aerodinámico y el centro de gravedad. Si el centro de gravedad se encuentra por delante del centro de gravedad, aquí voy a ponerle el peso y acá voy a poner la sustentación, decíamos que tiene en este caso una actitud de comportamiento de una tendencia a levantarse hacia arriba. Por lo tanto, el empenaje y más específicamente el estabilizador horizontal tendrá que hacer una fuerza, ¿sí?, que contrarreste este movimiento de cabeceo hacia arriba, moviendo la cola, ¿sí?, de esta forma, hacia arriba la cola y la nariz hacia abajo. Por lo tanto, naturalmente la aeronave va a tener una tendencia a subir la nariz y el estabilizador la va a contrarrestar. ¿Qué pasa aquí? Cuando existe este tipo de configuración en la cual el centro aerodinámico se encuentra por delante del peso, si nos damos cuenta, el peso se va a encontrar en la parte central, contrarrestado por las alas y por los estabilizadores. La sustentación, en cambio, no. La sustentación va a hacer que suba la nariz, ¿sí?, el estabilizador que baje, la nariz sube, el estabilizador que baje, y ahí es cuando se va a dar este comportamiento dinámico, ¿sí? Ahora, en el caso específico de que el centro aerodinámico se encuentre por detrás del centro de gravedad, peso, sustentación, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí?, pero a una menor escala.
En este caso, el peso se encuentra contrarrestado por las alas, ¿sí? La sustentación, en cambio, la fuerza aerodinámica, la sustentación va a estar entre las alas y los estabilizadores en la parte posterior. Entonces, aunque en este caso el comportamiento de la aeronave va a ser mucho más estable, ¿sí? Va a seguir tratando, en este caso, el centro aerodinámico de subir, en cambio, la cola de la aeronave. Y los estabilizadores van a tratar de bajarla. Va a intentar subir y la va a intentar contrarrestar el estabilizador. Entonces vemos que incluso ahora que el comportamiento es un poco más estable, todavía tiene esta tendencia. Por lo tanto, ¿a qué vamos con esto? Mientras más alejado se encuentre el centro aerodinámico del centro de gravedad, la estabilidad va a variar entre estática a dinámica. A medida que nos alejemos del centro de gravedad, la estabilidad se va a tornar como una estabilidad dinámica. Mientras más nos acerquemos al centro de gravedad, va a tornarse como una estabilidad estática. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad va a estar contrarrestado inmediatamente por el centro de presión. ¿Ok? Estos son conceptos que hemos dejado ya claros en el video anterior. Por eso les decía que es importante que ustedes vayan y vean. Porque ahora, familia, hemos llegado al final de este video. Previo a finalizar, quiero decir precisamente que este es el motivo por el cual las aeronaves tienen distintos tipos de controles. Controles primarios y controles secundarios. Algo que vamos a ver en el siguiente video. Y que precisamente la configuración, instalación y ubicación de estos mismos determinan la capacidad de control que tiene el piloto sobre el comportamiento de la aeronave. Todo esto tiene que ver directamente con la performance de la aeronave, con el comportamiento, ya que, como podemos darnos cuenta, el peso influye bastante, ¿sí? El centro de gravedad influye de forma directa, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque es el que va a cambiar a medida que las operaciones vayan avanzando. Mientras que el centro aerodinámico es algo que sí cambia, pero varía mucho más entre lo que sería el diseño de la aeronave, que es algo que como tal no se puede cambiar, y la actitud del piloto ante el comportamiento de la aeronave. ¿Qué quiere decir? Cómo el piloto actúa ante la situación en la cual se encuentra la aeronave. Son las únicas formas, entre comillas, que podría cambiar el desplazamiento del centro aerodinámico, mientras que el peso no. El peso va a variar ya sea por el consumo de combustible o incluso por la distribución de las personas. Como decíamos, precisamente mientras más alejado del centro de gravedad, precisamente ejerce una mayor o menor presión, una mayor o menor fuerza, también conocida como momento, pero todo eso lo vamos a ver a su tiempo. Así que bueno, familia, de todo corazón espero que les haya quedado claro. En el siguiente video vamos a ver directamente cuáles son las superficies de control primarias y las superficies de control secundarias. Y con eso prácticamente terminaríamos con el tema de la estabilidad. De todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante. Podemos ver directamente la relación entre aerodinámica, meteorología y en general con estos videos el comportamiento en general de la aeronave. De todo corazón espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Este es Avexim y nos vemos en el próximo video.